Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios son los factores que influyen en la tasa de accidentalidad en Aruba. Ministro Glenber Cruz con noticias positivas sobre las cifras de desempleo en la isla. El gobierno de Aruba celebró junto a la prensa un día especial. Hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que el mandatario tiene una especie de autismo. Así fue como un conductor de bus enfrentó a un ladrón en Paraguay. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un magnífico martes. Empezamos como siempre con noticias locales y hablando de la accidentalidad que sigue siendo recurrente en Aruba. Son varios los factores, entre ellos puede ser o un descuido o en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando ocurren durante el fin de semana, tiene que ver también con la ingesta de alcohol. Recientemente sucedió un accidente en horas de la noche en el camino que va desde la calle Betico Cruz, justo a la altura de la rotonda de Tarabana. Sucedió un hecho en donde el conductor de un Toyota Yaris que venía desde la parte sur de la isla olvidó que se estaba acercando a una rotonda, se subió y se fue en contra de un árbol y de la raíz de este bastante grande. El vehículo quedó pegado en esta mata. El pasajero, en este caso una dama, resultó levemente herida y por eso la ambulancia se presentó para hacer un control médico. La policía de tráfico también llegó al lugar y constató que el hombre que se encontraba manejando este vehículo estaba bajo los efectos del alcohol y por eso fue detenido y trasladado a la guardia de la policía. Entre tanto, en otro hecho que también ocurrió recientemente, una señora que venía manejando su vehículo, en este caso un Kia, perdió el control de este y también se subió a la acera de la rotonda, pero en este caso se fue en contra de una muralla, subiéndose a esa rotonda. El vehículo quedó pegado en esta vía y allí, debido al impacto, la dama sentía fuertes dolores en su cuerpo. La policía también se presentó conjuntamente con la ambulancia para poder atender con la dama. Asimismo, el ministro Glenber Cruz el día de ayer tuvo una conferencia de prensa en donde anunció noticias positivas para la isla. En este caso, hablando de las cifras de desempleo que han bajado en Aruba y que en este momento tenemos un 4.3%. Hablando también de la recuperación de la economía, pero también esto tiene que ver con la mano de obra local. Mi quiero elaborar riba il risultato di cifra laboral a base di encuesta laboral que ahora así, el Labor Force Survey, que ahora así, door de Dow, Central Bank y CBS. Que reflejo de recuperación económica, recuperación laboral, recuperación en general que está tomando lugar en Aruba. Cifra aqui está para 2022. El primer sheet, manera lo parecería en pantalla, está refleja la cantidad de personas que están trabajando. Nos puede ver un aumento de la cantidad de personas que están trabajando, el porcentaje. La subida de año pasado está de 2021 que está 55.9%, la sigue durante el primer comienzo de año de 2022, la queda 55.9%, pero ahora aquí nos ve un aumento en noviembre de 2022, manera nos por ver la cifra de 58.1%. También nos ve el progreso aquí en de homem y en de mujer. En de homem activo está 62.6% y en de mujer 54.3%. Tudo bota mira adelantar un aumento y obviamente ese es un señal positivo que cantidad de gente que está trabajando sigue crece. Es cifra de desempleo, tasa de desempleo. Ese llega un récord histórico de últimos 2 décadas aquí y también para siglo 2021. Tasa de desempleo, si propone tasa de desempleo, está 4.3%. Ese es el sheet correcto. 4.3% está tasa de desempleo. Se está un récord low.
obviamente esta llena-nos com hope e satisfação. Prometo pandemia, me também nessa labor desde 2017. Se me veita no nível que nós aí, nós começamos a trabalhar para baixar. Na 2019, prometo pandemia, ela bateu na 5,2%. Pandemia dal 2020-2021, você veita o impacto riba a taxa de desemprego. Desde pandemia, dor de nosso turismo e toda a indústria relacionada com o turismo, a recuperação econômica, laboral, a recuperação em geral para nosso país, está indo extremadamente de bom rumbo, onde que ela queda baixa. Em 2021 ainda você está com desemprego está na 8,8%, na Juni 2022 está na 6,6%, de mesmo ano a fim de ano aí você vai ter na 4,3%, e isso aí está algo que está fazendo-nos imensamente feliz. Nos gente não está dando trabalho, mas também você vai ter taxa de desemprego para gente homem e gente mulher. Gente homem está na 3,2%, para gente mulher está na 5,3%. Pero você vai ter trend que toda gente está, desemprego em geral, para gente homem e gente mulher está bajando. E isso aí está assim, nos hope feliz sobre sei que nos gente não está hallando trabalho, está indo back no trabalho. O seguinte sheet papel de participação riba nos mercados laboral, que obviamente está colaborar en recuperación general, recuperación económica, recuperación laboral, cifra está 60,7%. Gente activa, la sube de 60,1 para 60,7, vamos ver na 2021, hora que toda gente começa a back na trabalho, toda gente vai trabalhar, está um rato na 61,3, pero não está, vamos ver que trend agora que ela começa a subir, mais gente está trabalhando. O seguinte sheet, vamos ver a quantidade de gente e essa aqui de cifra que também nós vamos analisar, a quantidade de gente que está inativo no mercado laboral. Não importa estudante, não importa pensionado, não importa gente que não tem interesse para subir mercado laboral. Um total de 35.156 gente está cai de categoria A. Também nós estamos vendo um trend que está bajando, ¿no? Está lógico, pero obviamente está cifra como ser de nos atención, de definir manejo para motivar gente a virar activo arriba nos mercado laboral. Como sabemos, el Día Internacional de la Prensa lo celebramos el pasado viernes 1 de septiembre. Sin embargo, el gobierno de Aruba no quiso dejar este día pasar desapercibido e invitó a varios colegas de prensa de diferentes medios de comunicación a pasar un día agradable. Relacionado con el Día Mundial de la Prensa, que fue el pasado 1 de septiembre, el gobierno de Aruba organizó un encuentro con la prensa de la isla como agradecimiento por el trabajo incansable que ejercemos en nuestra comunidad. Esto se llevó a cabo este domingo 3 de septiembre en el edificio de Futura. La ministra no solamente estuvo allí, la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, pero también estuvo la ministra Xiomara Maduro, el ministro Glenber Cruz, el ministro Tanguy Ouduber y el ministro Ursel Arens, todos ellos en representación del gabinete Weber Cruz. Allí ellos estuvieron uniformados con una camiseta que decía Danqui Prensa. De esta forma, todos los miembros que estuvimos allí presentes no solamente sentimos el agradecimiento que ellos tienen como gobierno para los miembros de la prensa por traer información correcta a la comunidad. Asimismo, durante esta fecha especial, donde tuvimos la posibilidad de compartir con diferentes colegas de otros medios de comunicación y demás, uno de ellos recibió un reconocimiento. Hablamos del señor Hubert Till como miembro de prensa ejemplar en la comunidad y como muestra de aprecio y agradecimiento para ser un miembro de prensa allí frente a las conferencias. Según lo que indicaron, en el gobierno de Aruba siempre está presente. El señor Hubert Till tiene un total de 21 años de trabajo incansable en la prensa de Aruba y por eso recibió este reconocimiento.
Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente con una entrevista que dio el hermano del presidente Gustavo Petro a un medio de comunicación, en donde estuvo hablando que el mandatario, según sus declaraciones, sufre una especie de autismo y también indicó declaraciones sobre unos posibles votos, al parecer, de personas que estaban en las cárceles. En Los Informantes también habló de la condición de salud del presidente Gustavo Petro y dijo que fue diagnosticado con Asperger. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Pero en Blue Radio dijo que fue malinterpretado. Dijo que aquel psicólogo no vio al hoy presidente. Y lo mismo su hermano, que está 3 grados por encima de usted, también tiene el mismo comportamiento. Eso lo dijo el psicólogo del colegio. Pero eso no es una enfermedad, es una característica de las personalidades. Lo que pasa es que tristemente yo siento ahora que queda como una connotación de que el presidente está enfermo y entonces no tiene nada que ver con eso. El presidente no está enfermo. Precisamente el presidente Petro trinó sobre esta declaración y dijo que nunca fue diagnosticado con Asperger. En la entrevista, Juan Fernando Petro también cuestionó el pacto histórico y a la vicepresidenta Francia Márquez. Muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. Y nos vamos ahora hasta Chile, en donde un hombre fue allí conjuntamente con su papá violentado por unos sujetos que llegaron hasta su casa supuestamente a comprar un computador. Él lo había ofrecido por internet y al final resultaron ser unos ladrones. Estos tipos llegaron, supuestamente iban a llegar a las 7 de la tarde. Después me dijo no, que se atrasó el trabajo, etcétera, etcétera. Llegaron tipo 20 para las 11 de la noche. ¿A ti no te pareció extraño el horario? Es que sabéis que he hecho varias ventas a través de internet y nunca me ha pasado algo así. Un día viernes. Un día viernes. Fin de mes, dije todos tienen plata, no hay problema. Pero sí había un problema, porque los supuestos compradores resultaron ser delincuentes que encontraron un botín tentador, un computador de más de 3,5 millones de pesos. Mientras mostraba el equipo para venderlo, uno de los desconocidos sacó un arma y comienzan las amenazas que pasaron a los disparos cuando aparece el padre de la víctima. Mi papá pensó que era fogueo. En eso que dice fogueo, nos tiramos todos encima entre el tipo que me estaba agarrando a mí con el notebook y el tipo de la pistola. En eso que mi papá se le tira encima, un tiro en la pierna, lo pudimos sacar a uno de la casa, el que tenía la pistola. Entonces desde afuera pegó a tiro, me da uno a mí en la pierna. Él, su papá y su hermano resultaron heridos a bala en extremidades y afortunadamente sin riesgo vital. El pistolero trató de volver a entrar para rescatar a su compañero, pero ya los vecinos se habían alertado y decidieron escapar, dejando al falso comprador a su suerte. Con los vecinos lo amarraron y lo pusieron como a un rincón para que no se escapara. ¿Y ahí esperaron a la policía? Sí, la policía igual se demoró un poco. Primero llegó la ambulancia y después llegaron los demás. Y hablando de diferentes robos, en esta oportunidad en Paraguay, el conductor de un bus allí se enfrentó en contra de un ladrón que al parecer con un arma de mentiras lo violentó, pues él lo redujo y lo llevó hasta la guarda de la policía. Sin embargo, después el fiscal decidió dejarlo en libertad. El sujeto había subido al bus fingiendo ser un pasajero, pero apenas unos segundos después se acercó al chofer y lo amenazó con un arma en manos. La víctima comenzó a pedirle que no le saque sus pertenencias y luego de cruzar algunas palabras, aparentemente se percató de que el arma que tenía el delincuente era de juguete. En ese momento el trabajador decidió lanzarse contra el hombre y tras una pelea lo redujo a golpes para atarlo al asiento, llevándolo de esta manera hasta la comisaría. La policía comunicó el caso al Ministerio Público, aunque llamativamente el fiscal interviniente decidió ordenar la libertad del sospechoso. A pesar de esto, el mismo siguió quedando detenido, pues contaba con otra orden de arresto sobre un caso anterior. Y vean las impactantes imágenes que dejan el paso del mal clima por diferentes espacios en Colombia, como por ejemplo en Socorro, en donde allí 2 niños fueron llevados por la corriente. En este arroyo que fue tan fuerte, alcanzaron allí a lanzarle cuerdas a los menores. Afortunadamente fueron rescatados, sin embargo, según lo que han indicado, el mal clima está afectando a la comunidad.
Aferrado a un mueble que era llevado por la corriente, habitantes del barrio Simón Bolívar vieron pasar a uno de los 2 niños que fue arrastrado por el arroyo. Algunos con cuerdas intentaron rescatarlo, así como hicieron con el otro de los menores. Esta fue la cabulla que nosotros tiramos con el vecino para que no, que viene el niño. Yo le dije, corre, el hijo me dijo, corre mami, yo le alcancé a coger, pero cogieron fue el otro niñito y al día casi no nos dio tiempo, ya cuando tiramos la cabeza no nos dio tiempo a coger al niño. La comunidad también alcanzó a grabar los momentos de angustia de un adulto que por unos pocos segundos se agarró al muro de contención, pero al intentar subir volvió a caer. ¡Ay, lo llevó! El señor iba caminando por la orilla del mismo, pierde el equilibrio y ha caído al agua y ha sido arrastrada por esta. El adulto y el menor aún se sigue en la búsqueda de ellos a través del recorrido del canal pluvial y al final de la desembocadura del mismo. En otro sector de Barranquilla, el conductor de este automóvil quedó atrapado por la corriente. En el municipio de Soledad pasó lo mismo con este vehículo de servicio público. En algunos barrios se reportaron inundaciones. Nos vamos para los Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden estuvo hablando de la recuperación que ha tenido la economía, pero también con los índices frente al mercado laboral, indicando que son más y más los estadounidenses que consiguen trabajo. Sin embargo, según lo que indica la oposición, esto no es verdad. Lo que para muchos fue un día de fiestas y barbacoas, para el presidente Biden fue una oportunidad para resaltar su agenda económica. En un evento en Filadelfia, en el que comparó varias veces sus políticas con las del expresidente Donald Trump. Biden, quien se autocalifica como un presidente pro sindicato, promocionó lo que la Casa Blanca ha llamado Bidenomía. En este Día del Trabajo, déjenme decirles lo que estamos celebrando. Estamos celebrando empleos bien remunerados, empleos con los que se podría mantener una familia, empleos sindicalizados. Estados Unidos agregó 180,000 nuevos puestos de trabajo en agosto, pero la tasa de desempleo subió al 3,8%, el nivel más alto desde febrero de 2022. El Partido Republicano, opositor al mandatario, considera que las políticas demócratas no están funcionando y critica los altos precios de los productos básicos que golpean los bolsillos de los estadounidenses. Trump, el principal contendor republicano para también explota ese mensaje. Las excelentes cifras en los sondeos se deben a que la gente quiere volver a los años de Trump, cuando todo funcionaba, la frontera era la más segura de la historia, no había inflación, empleos. Estados Unidos ha experimentado una rápida recuperación económica tras el declive provocado por la pandemia, pero pese a la mejoría en términos de la inflación, el 56% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía por parte de Biden, de acuerdo con una reciente encuesta de la firma Ipsos. Expertos aseguran que el mandatario de 80 años no ha podido conectar con la gente para transmitir ese mensaje. Aunque en esta oportunidad su discurso pareció abrir una nueva temporada de campaña, con más de un año antes de las elecciones de noviembre de 2024. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El síndrome de Asperger, ¿qué se diferencia de un autismo tradicional? Hombre sobrevivió de milagro en un experimento saltando con su auto desde un edificio. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. El rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid queda conecta con aceitar. Cuidate y llamada, dejo solo plan queda chat pa bufada. Queda claro, cosita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats the Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
Libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Ceitar. Internet, telefone e televisão combina lo que vamos ter. Ceitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablando de las fuertes declaraciones del hermano del presidente sobre este posible autismo que el mandatario tendría, conocido como el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo diferente. Sin embargo, ¿qué se sabe de esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas, pero también cuál podría ser un tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Asperger es considerado el nivel más funcional dentro del espectro autista. En un primer momento, el síndrome de Asperger es considerado una dificultad en la comunicación. Es un síndrome, es un trastorno del neurodesarrollo. Para los expertos, una persona con Asperger tendría todas las facultades para ejercer la presidencia de la República. Ese nivel de inteligencia les permite compensar ciertas dificultades que puedan tener a nivel de socialización, que es lo principal que tienen personas con el síndrome de Asperger, esa dificultad en la socialización. Entonces, el momento en el que tienes una inteligencia conservada o incluso una inteligencia superior, compensan esas dificultades. Sin embargo, advierten que no es una condición que pueda ser diagnosticada por el psicólogo de un colegio. Tú no vas a encontrar tu Asperger o tu autismo en un examen de sangre o de cerebro, nada de esto. Simplemente es un concepto a la luz de la línea típica de desarrollo, sobre todo a nivel social, comunicativo, uso del lenguaje, patrones de comportamiento e intereses, y digamos en un consenso clínico se hace una comparación y se determina que esta persona pueda tener experimentar esta condición o no. Pero además el concepto Asperger no existía en la época de adolescencia de los hermanos Petro, pues apareció en la década de los 80. Si analizamos el periodo de vida de Gustavo Petro y de su hermano cuando eran adolescentes, en aquel entonces probablemente la condición de síndrome de Asperger per se no existía como etiqueta. Sin embargo, ¿tiene el presidente Petro algunos rasgos característicos de esta condición? ¿O podría explicar eso por qué hay días en los que el país no sabe nada del jefe de Estado? Me parece que no sería un argumento total para decir por qué este hombre se desaparece a veces. Y vean estas impactantes e increíbles imágenes que ocurrieron en Rusia, como un hombre desafió las alturas y quería hacer un experimento, pues todo salió mal. Afortunadamente, el hombre vivió de milagro. Lo que inicialmente parecía ser una hazaña terminó convirtiéndose en un fuerte accidente que por fortuna no dejó víctimas mortales. El hecho ocurrió en los últimos días en Rusia, en donde un hombre quiso ser grabado cruzando de un edificio a otro manejando un pequeño vehículo blanco. En las imágenes, que no tardaron en volverse viral, se aprecia cómo el hombre quería lograr su objetivo, pues se salió de unas rampas improvisadas hechas con tablas, las cuales le permitían alcanzar la altura necesaria para supuestamente caer en el otro edificio, pero lo que quizá ignoró el conductor fue que debía alcanzar un punto de velocidad clave, ya que en caso de ir demasiado lento terminaría chocándose en contra de la edificación, y efectivamente eso lo fue que pasó. En el video que quedó captado el momento justo en el que el carro no logró el salto como se esperaba y terminó estrellándose contra el borde del edificio y cayendo desde una altura aproximada de 15 metros. El choque contra el suelo fue muy fuerte, por lo que llegó a pensar lo peor respecto al conductor. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, salió ileso y abandonó el vehículo por el vidrio panorámico. Y hablamos de esas noticias que se viralizan a esta hora, y en esta oportunidad una mujer que a través de sus redes evidenció el sufrimiento que ella tiene en el día a día. Pues ella no solamente iba a realizar los oficios diarios, pero también iba a cocinar cuando de pronto su licuadora se explotó y todo se perdió de control.
Es el caso de un clip de una mujer quien se desempeña como una ama de casa. Aunque muchas personas no consideran esto una labor, con el paso del tiempo las madres han argumentado que realizar los quehaceres en el hogar es un trabajo como cualquier otro, que requiere esfuerzo, constancia, genera cansancio y consume mucho tiempo. La angustiada ama muestra un mal día, que esto le puede generar problemas e incluso lidiar con todo lo que sucede a diario. En este video dejó a ver a los internautas un reguero que se generó al momento en que la licuadora estallara con sopa. Al ver todo completamente chorreado, entró en desesperación y manifestó sentirse frustrada. Les juro que hoy es uno de esos días que quisiera desaparecer de este planeta, no saber de mi existencia. Estoy harta ya, no sé ni cómo voy a limpiar la casa. Explicó que tras este inconveniente no pudo comer a tiempo ella ni su bebé, por lo cual toda su agenda que tenía estrictamente organizada se aplazó y las tareas del día se postergaron. Y a esta hora y como todos los días llega nuestro recomendado y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Una vez más tenemos la campaña de Take Off más Cashback 2.0. Tendrán la posibilidad de tener diferentes deals increíbles, entre ellos vehículos, por ejemplo, Mitsubishi Eclipse, el Hyundai Tucson, una Ford Edge, con precios increíbles y lo mejor con pagos mensuales a tu medida, término de pago de 6 años. Lo mejor es que este único deal para poder tener tu auto nuevo. Esto es por tiempo limitado, podrán aprovechar la recompensa del 1% de cashback al momento en que reciben la llave, y todos los clientes también tendrán la posibilidad de participar para ganarse el 10% de dinero de vuelta o 10 premios más, cada uno de 500 florines por parte de The Movies at Gloria. Y hablando más de esas noticias que se viralizan a esta hora, les muestro este reto que estas dos jóvenes la cumplieron a cabalidad, y era colocarse unos pantalones para trotar sin las manos. ¿Cómo les fue? A continuación. En el vertiginoso mundo de los retos virales que se propagan como fuego en las redes sociales, dos mujeres audaces elevaron la apuesta con una última hazaña: ponerse unos pantalones de correr lo más rápido posible y sin usar las manos. Este desafío parece fácil, es mucho más difícil de lo que se podía imaginar. En este video, las valientes mujeres se enfrentaron cara a cara con la dificultad de vestirse sin la ayuda de sus manos. Lo que podría sonar como un desafío sencillo se convirtió en una auténtica batalla al momento de subirse los pantalones, pasando a la altura de las rodillas. Después, el comienzo del video, se puede apreciar el compromiso con la que ambas competidoras abordaban el reto. Las dos mujeres utilizaron una serie de movimientos y técnicas sorprendentes para lograr su objetivo. Desde el comienzo del video se puede apreciar el compromiso que ellas tenían, y allí también se puede ver cuáles fueron las técnicas que ellas usaron. Y vean la astucia de este niño que estaba en plena piñata al llevarse todas las golosinas, pues esto abrió una polémica en redes sociales porque indicaban que esa acción del menor no conlleva un buen registro por parte de los padres, lo que quiere decir que de pronto los papás no estaban haciendo bien su trabajo. El niño se ubicó estratégicamente debajo de la piñata, justo en el lugar en donde el torrente de golosinas caería. Con un rápido movimiento estiró su buzo y capturó cada dulce que caía con una precisión que asombró a todos los presentes. El video, compartido por un usuario en TikTok, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 20 millones de reproducciones. Allí él logró lo que el pequeño hizo sin consecuencias, según lo que indicaron, desató una serie de reacciones. Mientras algunos usuarios no pudieron evitar reír ante la inusual técnica y la destreza del menor, otros manifestaron su preocupación por el impacto emocional en los demás niños presentes en la celebración. En el video se ve cómo las lágrimas no se hicieron esperar entre los demás niños que ansiaban capturar sus propias golosinas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.